administración de Clinton, centrándose en la política interna. También es socio de equidad en O'Melvin & Myers LLP, donde asesoró a clientes en litigios internacionales y cumplimiento. Pues una breve reseña acerca del talento y la experiencia que tiene nuestro invitado, y le solicito un fuerte aplauso para recibir a Michael Camúñez. Adelante, por favor. Huge round of applause, please. Pues muy buenos días. Morning to you all. Buenos días. Good Ya morning to están you all. despertados, Are qué you bueno. awake enough? Muchísimas gracias por Once la again, presentación y la thank you for the introduction, the La presentation. verdad, Actually, me complace mucho. I'm quite pleased Es un gran to be orgullo here para with mí us, personalmente estar con with ustedes. all of you. Sí voy a dar mi Yes, plática en I'm inglés proud porque estos temas, to be here with you. en la vida de nuestros My presentation is países going to be done in son English because these muy topics are quite importantes y no important, quiero and I do not want que mis palabras sean to mal have my words interpretadas. misinterpreted. Por eso creo que sería Thus, mucho mejor it would be more hacer esta important for me próxima exposición, en to inglés, do y this presentation in gracias por English. su, And I am going to thank you beforehand entendimiento for y apoyo en ese sentido. Antes de eso quisiera dar expresar mi profundo agradecimiento a Index para esta invitación. La verdad, para mí estar con ustedes es un honor. Ustedes están en el frente de la relación binacional entre Estados Unidos y los veo como los líderes que son, y para mí realmente es un gusto. Gracias también al licenciado Federico Solano, su presidente nacional, y a mi querido amigo Luis Hernández por me haber invitado. I'm going to be speaking, as I mentioned, in English this morning because para we're traducirlo. living in a critical Estamos viviendo moment momentos críticos, in a compañeros, en una relación relationship que perhaps two of the most entre strategic dos de los partners in the socios world. quizá más estratégicos a lo largo del mundo. Y lo digo sin ni exageración alguna, compañeros. La relación entre Estados Unidos y bueno, país en donde he pasado la mayor parte de mi vida promoviendo y trabajando durísimo por una buena relación con México, es una relación que no se conoce y no se entiende bien entre muchos norteamericanos y quizá entre muchos mexicanos, pero es una relación que importa ciertamente para todos nosotros. Y lo que estoy a punto de decir, sé que tendrá mucha importancia para ustedes porque se trata del impacto de las elecciones, ¿no? Y el impacto que tendrá sobre el comercio, sobre los socios que somos, sobre nuestras relaciones como países vecinos. No pensé hablar de esto, no pensé que de eso iba a hablar precisamente, pero es quedarme corto. Cuando Luis primeramente me pidió que viniera, pues para mí, para serles francos, pues fue muy fácil preparar un bosquejo de cómo la administración de Clinton, de Hillary Clinton, comenzaría una relación, ¿verdad?, de trabajo con México, porque yo trabajé con Obama, ¿verdad? Pues ya yo llevaba ya muchos, vamos a decirle, detalles, ¿verdad? Yo pensé que iba a haber continuidad de política entre, ¿verdad?, la administración de Obama y Clinton, si es que ganaba Clinton, porque cuando fue secretaria de Estado, pues Hillary Clinton se hizo prioridad el trabajo del que les estoy hablando. Entonces tuve el honor y el privilegio de viajar con la secretaria para promover algunas de las iniciativas en las que estuvimos trabajando de manera conjunta, yo en el área del comercio y ella en el área del Departamento de Estado. Entonces para mí iba a ser muy fácil llegar con ustedes de haber ganado ella, para mostrarles una agenda muy optimista, para decirles lo que exactamente pensaría yo que iba a pasar, pero pues ni qué decir, ¿no? Algo bueno de la democracia es de que no siempre obtenemos lo que queremos, ¿no? El resultado no fue el esperado, pero pues lo que sí sucedió algo interesante con esas elecciones, algo inesperado. Entonces pues he invertido yo la última semana más o menos desde las elecciones tratando de entender, no, para serles honestos, compañeros, tratar de captar lo que significa para mi propio país como norteamericano, un ciudadano norteamericano que está muy preocupado y muy interesado por su país y por nuestra posición en el mundo, ¿verdad? Que se preocupa ciertamente por la democracia, por una democracia, por la sociedad civil, por el pueblo que cumple dentro de los Estados Unidos, no solamente con nuestros ciudadanos,
ciudadanos, sino con todo el pueblo que vive entre nosotros y que contribuyen tan importantemente con nuestra sociedad, como muchos de los millones de indocumentados, tanto de herencia mexicana como centroamericana o latinoamericana en general. Estoy tratando de entender lo que significa esto. He estado viajando mucho desde las elecciones. Viajé a Puebla, por ejemplo, como escuchar la cumbre de negocios, cosa por demás interesante. Fue una oportunidad para mí de ver a muchos viejos amigos, de escuchar a muchos líderes del gobierno mexicano para hablar directamente con algunos de ellos, como por ejemplo el secretario Ildefonso Guajardo y algunos otros, escuchar de algunos de los líderes más importantes en el sector empresarial de México, para tener un pulso de cómo le está yendo a México y cómo está procesando esta elección México. También me dirigí a Dallas con el presidente George W. Bush, ahí con el Bush Institute, trabajando con una estrategia norteamericana que ya hemos estado trabajando durante más de un año como demócrata. Yo me sentí muy feliz de poder apoyar a este esfuerzo, porque yo creo que el comercio y que Norteamérica no son cuestiones partidistas. Pude trabajar con el antiguo presidente y con muchos de sus consejeros muy más estrechos, más cercanos, para procesar esta situación. Y de hace algunos días apenas tuve una comida con un funcionario de Relaciones Exteriores muy importante, que no voy a nombrar, pero que tiene un papel muy crítico en el manejo de las relaciones entre México y Estados Unidos. Entonces estuve también en contacto con el embajador Sada, que es un buen amigo mío. Lo he conocido de cerca y he trabajado con él muy bien. Cuando fue cónsul general en Los Ángeles, y desde que se convirtió en embajador, pues más todavía. Entonces, lo que he estado intentando hacer es qué significa sacar sentido de todas estas situaciones, de estas elecciones que acaban de suscitarse. Quiero que entiendan algo antes, que entiendan algo de lo que soy, a quién están escuchando, porque es algo que es importante dentro de mi mensaje a medida que vamos avanzando en esta sociedad, como compadres, como comadres, como socios, como amigos, gente que comparte una visión amiga. Pues hay que conocernos, ¿no? Hay que entender de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, para no malinterpretar, mal juzgar o simplemente tomar a mal algunas situaciones. Yo he trabajado como abogado, ya escucharon, para algunos bufetes. Trabajé para 2 presidentes, 3 de hecho. Trabajé para el padre, George Bush padre, ¿verdad? Sí. También para el expresidente Clinton durante casi 4 años, y durante 5 años y medio para el presidente Barack Obama, ¿no? Como secretario de Comercio, como secretario asistente o asistente secretario de Comercio, con responsabilidades para el manejo de políticas comerciales, ¿no? A nivel global, ¿no? Pero pues mi interés particular fue en México, fue enfocarme en México. Pero aparte de mi biografía profesional, I am a person of Mexican heritage and I'm very proud of that. I'm 4th generation. I was born in Las Cruces, Mexico, very near the border zone. All my life, I've seen with my own eyes the importance of Mexico, the game, the mix of cultures, cultures of languages, of the history that we share. I've always felt proud. Although I'm the 4th generation Mexican, I'm going to ask you for an apology for my Spanish because of that, but I'm saying to you that my heritage has always been very important to me, my Mexican heritage. Quiero que sepan de dónde vengo, porque quiero que entiendan que esa es una relación que me interesa muchísimo, profundamente, pero no quiero que den por sentado o que no descuenten lo que dije, como por ejemplo si soy sesgado, ¿no? Que si me inclino hacia un lado, no. Quiero ser lo más honesto posible. Quiero darles mi evaluación más honesta respecto a esta elección y algunas de las cuestiones que México necesita hacer, ¿no? Porque algunas de estas no van a ser tan fáciles de escuchar. Y esto lo digo como una persona que ha invertido toda su vida trabajando en esta relación, invirtiendo tiempo en esta relación, tanto a niveles superiores del gobierno. He viajado con el presidente Obama para conocer, por ejemplo, cuando conocimos al presidente Peña Nieto, pasé muchos años trabajando en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. He estado presentando a Manat Jones como CEO. Por ejemplo, uno de mis socios es Jim Jones, un antiguo embajador. En nuestro equipo trabajamos muy fuerte para promover y fortalecer las relaciones entre
México y Estados Unidos. Le está hablando alguien que está muy interesado en esta relación entre México y Estados Unidos. Alguien que ha visto mucho y que alguien que no es ingenuo respecto a los retos que enfrentaremos hacia el futuro. Pero también es alguien, les está hablando alguien que ojalá tenga algo de credibilidad ante ustedes en cuanto a entender la dinámica que se está suscitando en ambos lados de la frontera. Es parte de mi trabajo. Mi papel actual consiste en entender la política mexicana para yo orientar a mis clientes para que sepan navegar en México a la hora de hacer negocios en México, para regular las industrias ante los gobiernos mexicanos a los más altos niveles, cómo entender a la comunidad de negocios, la comunidad empresarial en México, para encontrar los socios estratégicos adecuados para precisamente que sus estrategias de negocios y sus negocios sean exitosos. Eso es lo que quiero que vean, ¿no? Tengo un pie plantado en ambos lados de la frontera firmemente, tengo una perspectiva binacional firme. Tomen estas palabras como se las estoy diciendo, alguien comprometido, alguien entregado a su trabajo tanto en México como en los Estados Unidos y a nuestro mutuo éxito como socios que somos. Quiero hablarles también el día de hoy de 3-4 cosas, si me permiten. Uno, quiero hablar sobre las elecciones mismas, lo que hizo y lo que no hizo, lo que no representó. Creo que es importante que como punto de arranque hablemos de esto, porque vamos hacia el futuro. Todo el mundo está interesado a ver qué va a pasar con NAFTA, qué va a pasar con el Telecán. Before reaching that point, we need to necesitamos tomar un paso hacia atrás, ver hacia atrás. Hay que entender qué es lo que significó esta elección. ¿Por qué? Porque es importante que no la malinterpretemos, malentendamos y no reaccionemos excesivamente hacia la misma. Quiero hablar de lo que se trató esta elección y de lo que no trató. El número uno. Y segundo, lo que las elecciones reflejan acerca de las perspectivas, de los puntos de vista, las mentalidades de los Estados Unidos en términos de comercio y globalización. Y tercer término, quiero hablar sobre lo que significaría para relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos estas elecciones, qué significarían para eso, no solamente para el Telecán, sino otras muchas relaciones binacionales. Y quiero, en cuanto término, quiero comentarles que, ¿verdad? Pues ver lo que podría el gobierno mexicano podría hacer como respuesta a estas elecciones. Digo, desde el punto de vista respetable de ustedes, algo ya compartido directamente con algunos funcionarios. Y por último, quiero cerrar con algo que ustedes, compañeros, como pues el sector empresarial, el sector privado, como líderes importantes, como hombres de negocios, tanto hombres y mujeres, y la responsabilidad que tienen en todo este asunto es lo que yo creo, lo que les voy a compartir es lo que creo que deben ustedes hacer en ese papel, en ese carácter que tienen ustedes. Comencemos con algunas palabras. De hecho, le voy a pedir al personal, a los asistentes, si me traen un poquito de agua, ¿no? Porque me falta aquí agua, ¿no? Yes. Quiero comenzar. Gracias. Quiero comenzar acerca de de qué se trató esta elección y de lo que no se trató esta elección. El primer punto que quiero que comprendan es que esta elección, compañeros, no fue un referéndum sobre México, compañeros. No fue un referéndum. Y sé que es muy difícil escuchar esto porque ya han escuchado algo por demás feo. Palabras horrorosas sobre mexicanos. Ustedes ya se la saben, ¿no? Y acerca tanto los mexicanos como de México. Yo me sentí ofendido como norteamericano, compañeros, pero como latino también. O sea, yo soy una persona de herencia mexicana, de raíces mexicanas. Y ustedes están en su derecho de sentirse ofendidos por lo que se ha hecho de México y de los mexicanos. Nadie debe hablar de nadie, y mucho menos de nuestros queridos socios, vecinos, amigos, de la manera en que el presidente electo lo hizo como candidato, compañeros. Nadie se debe expresar así. Pero esta elección se trató mucho más que solamente de México. Si lo vamos a entender bien en cuanto a nuestra manera de entender, hay que saber cómo le vamos a responder a esta nueva administración y cómo manejamos nuestra relación hacia el futuro, porque nos gusta o no, pues estamos como que casados, señores, comercialmente hablando, y no nos vamos a divorciar. El divorcio aquí no procede, señores. Hay que ver de qué manera vamos a avanzar hacia el futuro. Nuestro punto de arranque es entender que esta elección no se trató de ustedes. Entonces, los historiadores van a estar escribiendo mucho acerca de este evento, ¿verdad? Hacia el futuro, de qué se trató. Muchos de nosotros, por ejemplo, pues ahora sí que nos seguimos rascando la cabeza tratando de entender qué pasó. Yo estoy por ahí con el secretario de Finanzas de México, Pepe Meade, José Antonio Meade, un gran amigo, un gran servidor público de México y hasta del mundo, podríamos decir, el señor Meade, ¿no?
De hecho, estuvo hablando allá en el Palacio Nacional, en sus oficinas del Palacio Nacional del DF, unos cuantos días antes de las elecciones, y yo le aseguré, compañeros, le aseguré de que no había manera de que Donald Trump iba a ser nuestro presidente. I told him. Don't worry. Le dije, no te preocupes. Eso les debe decir todo lo que yo puedo decir como consejo, ¿no? O sea, tómelo como les llegó. O sea, yo no fui el único que me equivoqué. Creo que todo el mundo se equivocó. Creo que ni el presidente electo ya en sus interiores esperaba ganarlo. Para sus adentros ni él esperaba ganar. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, desde mi punto de vista fue una convergencia de fuerza lo que ocurrió. Y no me voy a pasar mucho tiempo en esto, no voy a hablar mucho de esto, porque de seguro van a escribirse muchos libros. Y yo no soy experto, no soy perito en la materia, pero para propósitos de esta plática, pues es importante que ustedes entiendan estas dinámicas. Hay una clase trabajadora, clase obrera en Norteamérica muy enojada, y no solamente en Norteamérica, sino en todo el mundo, que como que se sienten relegados, desplazados de este boom, de este auge, de esta recuperación que mucha gente se ha disfrutado. Es lo mismo que está pasando con el Brexit y también en lo que está pasando aquí con el apoyo a AMLO, que sigue siendo una fuerza, ¿no? Dentro de la sociedad mexicana, es la misma fuerza que está impulsando en todo el mundo diferentes movimientos. Y yo de hecho los felicito porque usted revisa la revista por ahí que publica esta organización. Hay un excelente artículo que habla precisamente de esta curva tipo sinoidal, ¿no? Por ejemplo, en la distribución de ingresos, en la era de la globalización. Las invito a que la lean porque habla específicamente, da datos que explican precisamente lo que está pasando con este fenómeno actualmente. Demasiada gente se está quedando relegada, rezagada, y están muy molestos. Permítame, pero están encañonados. Entonces, no solamente están encañonados desde el punto de vista económico, sino también están enojados con el sistema político y la disfuncionalidad que perciben en Washington. Esta mentalidad tan peculiar de Donald Trump, ¿no?, que está promoviendo. Todos están a favor de sacudir las cosas, incluso si se trata de lanzar un molotov político hacia el público. Alguien describió la candidatura de Donald Trump como quimioterapia política. Se van a matar muy buenas células en ese sentido, pero el veneno vale la pena hacerlo, ¿no? Porque te vas a deshacer de todo lo bueno, pero de lo malo también, según ese pensamiento, esta mentalidad. Entonces, por un lado, hay mucha incertidumbre económica y molestia, enojo dentro de la clase obrera de los Estados Unidos, que se siente traicionada por sus líderes, que se sienten rezagadas dentro de una economía global que está enviando trabajos, empleos al exterior. La globalización es mala, el comercio es malo, por lo tanto hay que elegir a alguien que no promueva ese tipo de programas. Y en segundo lugar, simplemente están molestos con la disfuncionalidad de nuestro sistema político. With all due reason, ¿verdad? En tercer lugar, hay un rebote cultural en los Estados Unidos dada la demografía y los cambios sociales que se están dando en los Estados Unidos. Aquí me voy a ver un poquito provocador y al reconocer que después de meramente 8 años, el contar con un presidente de origen afroamericano para muchos norteamericanos, el hecho de tener una mujer 4 años siguientes y todos los liberales que ella iba supuestamente a jalar, era demasiado para muchos norteamericanos el poder aguantar eso. 8 años después de tener un afroamericano, no. Entonces hubo una reacción sociocultural en los Estados Unidos que también se debe considerar como una tercera fuerza importante para tomar en cuenta por esta selección, para explicarse estas explicaciones. Uno escucha expresiones como a Donald Trump nos gusta porque es políticamente incorrecto, dice cosas que todos estamos pensando, no, yo no estoy de acuerdo. Más bien se trata de cosas de valores internos de los norteamericanos. No estoy respaldando estos puntos de vista, estoy nada más dándoles un poquito de perspicacia hacia el entendimiento de lo que se trató esta elección. Número 4. La secretaria de Estado Clinton, ella misma, independientemente de lo que yo pensaba de ella era una candidata débil, no caía bien, tenía los ratings de los más bajos. Teníamos 2 de los candidatos más impopulares en la política norteamericana, ¿verdad? Contendiendo entre sí. Hillary misma tenía muchas debilidades. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con las críticas que ella ofrece. La conozco de cerca. Creo que es una de
las personas más impresionantes que he conocido, incluso Obama. Estaba bien cuando dijo, ella es la persona más calificada que jamás haya contendido por la presidencia de los Estados Unidos. Ella habría sido una fenomenal presidenta, pero el pueblo norteamericano no estuvo de acuerdo y ella como que tenía muchas cualidades que a mucha gente ahuyentó, y como asunto general a muchos norteamericanos dentro de nuestra política norteamericana no nos gustan las dinastías políticas, no somos una sociedad dinástica, y eso le lastimó a ella. Y la quinta fuerza, que debido a que de todo, por todos los puntos anteriores, hubo una afluencia muy baja a votar. O sea, miren, Trump ganó por menos votos que lo que obtuvo Romney. Fíjense nada más, o sea, con lo que perdió Romney ni siquiera a eso le llegó Trump. O sea, Trump perdió el voto popular por casi 2 millones de gentes de votos. Apenas ganó esta elección por un promedio de 3 votos por distrito congresional en 4 estados. Nada más para que vean lo estrecha. O sea, ponderen este comentario. Ganó por un promedio de 3 votos por distrito en 3 distritos congresionales, Ohio, Pensilvania, o sea, donde está un cinturón obrero en los Estados Unidos. O sea, los demócratas no pudieron llevar a su gente a votar. O sea, con un cambio en alguno de estos estados ya mencionados, hubiera cambiado el curso de la política, de las elecciones políticas en los Estados Unidos. Quiero que, pues, con base en lo que dije, aunque sea muy difícil, pues hacer a un lado las cosas que ha dicho Donald Trump sobre México y la forma en que manipuló el sentimiento antimigrante en esta campaña, no obstante todo eso, esta campaña se trató sobre mucho más temas que meramente México, y parte clave de nuestra relación exitosa hacia el futuro es no sobre reaccionar a estos comentarios. Como decía Michelle Obama, cuando ellos están bajos, nosotros estamos arriba, y si algo tengo para decirles a ustedes, hay que encontrar la marea alta para responder ante estas elecciones con una actitud positiva. Hay que tener en mente también que Donald Trump insultó no solamente a México, a todo mundo en esta campaña, a musulmanes, a los veteranos de guerra, prisioneros de guerra, a las mujeres ni se diga, a los discapacitados. Miren, enfocó también sus corajes hacia China tanto como a México, y para allá vamos a ese tema. Las encuestas de salida mostraron que la mayoría de los norteamericanos, 70%, estaban profundamente en desacuerdo con Donald Trump respecto a lo que decía de los inmigrantes, y particularmente de los mexicanos. Las encuestas de salida decían que hablaban de un 70% de los mexicanos, de los encuestados, hablaban de permitir que los mexicanos estuvieran en México, y todo el mundo está en contra de la construcción de la famosa barda o muro o pared. O sea, había mucho a favor de México. Número 2, estas elecciones revelaron mucho que no son buenas noticias para México respecto a las perspectivas que en los Estados Unidos hay respecto a la globalización y al comercio internacional. Revelaron las elecciones, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, lo que más nos preocupa a nosotros, revelaron una profunda ignorancia sobre México y sobre el Telecán o NAFTA, y de cómo somos interdependientes uno del otro. Y aquí, compañeros, es importante reconocer que esta ignorancia se ha perpetuado dentro de la izquierda y de la derecha de política, el efecto del efecto político. Y esto, en ese sentido, por ejemplo, Bernie Sanders y su campaña, y Donald Trump y su campaña convergieron en este sentido, en el sentido de estar opuestos, en oposición al comercio internacional. Y es algo importante que tener en mente. Lamentablemente el público norteamericano les compró la idea, ¿no? Solamente 51% tenía una visión positiva del comercio. O sea, bueno, podríamos decir vaso lleno, vaso vacío, ¿no? La mayoría de los norteamericanos no, pero 49%, prácticamente la mitad del país, no entiende los beneficios básicos que emanan del comercio y que redundan en beneficio de los norteamericanos de cada día, no solamente en términos de cuestiones domésticas, sino para mantener su empleo y la competitividad económica, y para eso iré en unos momentos. Entonces, el Telecán, junto con la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones internacionales, se convirtieron en los malos de la película, ¿no? Tanto para Trump como para Sanders. El comercio, la globalización son vilipendiados por los obrera y de los norteamericanos, los ingresos estancados y los daños percibidos para el sector manufacturero
petrolero en México, todos en los Estados Unidos, perdón. Y digo el daño percibido porque la realidad obviamente es algo diferente. No es el comercio, es la tecnología que es lo que ha causado que tanto los Estados Unidos y en México se pierdan tantos empleos, y eso que ha enojado a México y a Estados Unidos. Hay un estudio al respecto y les invito a que lean el artículo de Daniel Griswold, allí apareció en el LA Times, en el periódico, y que muestra que en los últimos 20 años, incluyendo la promulgación del Telecán y el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, la inflación real se ha incrementado casi 40%. En el mismo periodo en el que los norteamericanos se han enojado tanto por la pérdida de sus empleos, la salida, no la inflación, la salida de producción, la producción manufacturera se ha incrementado 40% y se ha alcanzado una cifra récord de 2.4 billones de dólares. Entonces, durante precisamente ese incremento en la liberación comercial, vemos un renacimiento dentro del sector manufacturero que se incrementó en 40%, y nadie conoce esos datos, señores. Ese 49% no conoce esa realidad del incremento en lugar de la caída. Producimos más valor manufacturero con menos empleados porque los empleados son mucho más productivos, más eficientes, y esto se debe precisamente a las ganancias, a las ventajas que se han obtenido con el vendimiento de la tecnología. Un reciente estudio de algunas universidades ha mostrado que el crecimiento en productividad, no el comercio, provocó que el 85% de la pérdida de empleos y en manufactura desde el 2000 al 2010, precisamente se vio aquí un periodo de que hubo una gran pérdida de empleos en el sector manufactura. Y sin meter muchos detalles numéricos, en ese mismo periodo, el comercio nada más dio cuenta de 13% de todos los empleos que se perdieron en el sector económico. Esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo una institución académica muy respetada. El profesor Griswold concluyó su estudio diciendo que la tecnología y la globalización ha permitido que los trabajadores se puedan ascender a trabajar en empleos más competitivos y más desafiantes. Y se trata más bien de sacar ventaja de lo que se está dando en tecnología. El Telecán nada más da cuenta de 5 millones de empleos en los Estados Unidos. ¿Por qué este es el grado? Hasta que producimos y manufacturamos de manera conjunta. Entonces aquí me podría pasar yo toda la tarde hablándoles acerca de los beneficios del Telecán, compañeros del NAFTA, y voy a dar por hecho de que en este público no necesitan que yo les diga los beneficios, no les sale los beneficios del Telecán. Pero sí hay una estadística, un dato estadístico en el que quiero que se enfoquen y que seguramente ya han escuchado. ¿Sabían que más del 80% de las exportaciones a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, pues obviamente sé que lo saben porque ahí no se trabajan? Y el 40% de los contenidos de esos productos pues contienen productos de los Estados Unidos. Se utilizan muchas estas estadísticas, pero rara vez tomamos el tiempo para explicarla de manera correcta. Entonces, quiero que se aseguren de que a medida que avanzamos hacia el futuro, cuando utilicen esta estadística, lo expliquen adecuadamente, que se lo expliquen a sus trabajadores, a sus empleados, a sus colegas, se lo expliquen a todo el mundo, porque esto tiene que entenderse correctamente, señores. Este 40% del contenido que se reexporta a México refleja, compañeros, componentes e insumos que se hacen en los Estados Unidos y que se envían a México para el ensamble final. Estos componentes están jalando a la cadena de suministro y de los Estados Unidos, y hace que los norteamericanos sigan teniendo trabajo, y esos trabajos pagan 15-20% más que los empleos que no dependen de la exportación. Entonces, cuando vamos a los servicios, pues tenemos hasta un excedente de servicios comerciales, ¿no? Entonces, todo eso hace que se cierre la brecha entre la balanza comercial entre México y Estados Unidos. Entonces, estamos hablando del valor agregado que tiene el comercio en los Estados Unidos. Y a pesar de todas estas cifras que son por demás increíbles, una encuesta reciente ahí en los Estados Unidos en cuanto a actitudes, solamente el 22% de los respondientes consideraron que México es un buen vecino, un buen socio comercial. Solamente el 16% de los norteamericanos respondieron que México tiene una economía moderna. O sea, demasiados norteamericanos siguen teniendo esta visión anticuada de la maquila, ¿no? La viejita maquila por allá, y que México como que es empleos de bajas habilidades, de bajas destrezas, mexicanos flojillos ahí armando cosas. No, esa es la visión. ¿Por qué? Porque la industria no ha platicado la historia real. No regreso a esto. Dije
dije que iba a ser directo con ustedes, honesto con ustedes. Entonces, les voy a manifestar un poquito de amor apache, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tan desconectados de la realidad? No obstante lo que las cifras nos dicen, lo que la economía demuestra, que tenemos una relación comercial, una economía integrada, robusta, fuerte, con una coproducción, y no se ve así en todos lados, en todo el mundo, como se ve nada más en Norteamérica. ¿Por qué pasa esto? Tenemos una relación vibrante que soporta de 5 a 6 millones de empleos en los Estados Unidos. ¿Por qué, no obstante todo este éxito, por qué se vilipendia, se critica tanto al Telecán y por qué se critica tanto esta relación comercial bilateral entre Estados Unidos y México? Parte de las críticas es que a este Telecán es porque son fácil, o sea, la gente habla muy fácil, ¿no? O sea, hay verdaderos perdedores y esas pérdidas son muy dolorosas ciertamente para esas comunidades que se ven afectadas. Por eso hay tanta crítica. No hemos hecho un buen trabajo para entender qué significan estas pérdidas. Esta es nuestra responsabilidad como gobierno norteamericano y no ha podido tomar los pasos necesarios para recapacitar y preparar la fuerza laboral para la economía del siglo XXI. Y me atrevo a decir que lo mismo está pasando en México. Los mismos problemas que van a afectar a México son los mismos que han afectado a Estados Unidos y no aprendemos las lecciones de nuestras precisamente experiencias en Estados Unidos. No pudimos preparar a los obreros para los movimientos de las placas tectónicas en la economía mundial, a nuestras comunidades, a los ciudadanos con una educación adecuada, capacitación vocacional, apoyo. Este es un tema para otra plática en algún otro momento, alguna otra fecha, compañeros. Otra razón por la cual existe esta desconexión con la realidad es que los mexicanos y los norteamericanos, no obstante nuestra proximidad, nuestra cercanía, nuestra historia compartida, nuestra interdependencia, no nos conocemos, ni siquiera lo más básico. Igual estoy hablando misa, porque estoy hablando aquí, pues miren nada más dónde estoy, ¿no? Mexicali, Calibaja, Mexicali, Tijuana, Calibaja, eso como que no resuena esto, pero no, alejémonos un poquito de la frontera y no nos conocemos, señores. Por más Mexicali, Calibaja, Tijuana, California, San Diego, ni las industrias más sagradas se conocen entre sí, compañeros, como por ejemplo el sector automotriz. Los norteamericanos se sienten realmente orgullosos de que Detroit esté regresando a la escena de la producción de automóviles, o sea, todos los comerciales, o sea, estamos hablando de que ya la hicimos, dicen en Detroit, y que regresamos a Norteamérica, llegamos a la cima. Esto resuena muy emocionalmente con los votantes norteamericanos, pero yo, por ejemplo, yo como antiguo funcionario, como subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Detroit nada más regresó en parte, señores, porque existe una relación con México. Este retorno de Detroit se debe a México, precisamente este intercambio de suministro, que saquen a México de la ecuación, construyen el muro, saquen a los terroristas, supuestos terroristas de estos componentes y partes, y pues queda Norteamérica fuera del sector automotriz. Y creo yo, esto no es el único. Esos hechos no se conocen, no nos conocemos, señores. Cuando solamente 16,000 estudiantes mexicanos estudian en Estados Unidos en comparación con más de 300,000 chinos, estudiantes chinos que están estudiando. Ahí les doy otra vez, 16,000 estudiantes mexicanos están estudiando en Estados Unidos solamente, mientras que 300,000 o más estudiantes chinos están estudiando en Estados Unidos. Cuando solamente 3,000 estudiantes norteamericanos están estudiando aquí en México, 3,000 norteamericanos estudiando en México. O sea, pues no es de sorprender. Ahí les va. Lo básico que les quiero comunicar es de que en un punto, una lección clave que emanó de esta lección es que hay que acercarnos más y no distanciarnos más, compañeros. Igual no es lo que esperaban escuchar de mí, pero la verdad, señores, el día de hoy hay que acercarnos más y no distanciarnos más, compañeros. Hay que conocer y apreciar, entendernos mutuamente, hay que crear conciencia hasta el grado en que dependemos uno del otro y de que compartimos una globalidad, una competitividad global y dependemos de ella, más bien interdependemos. Tomando en cuenta lo que pasó, lo que se dijo, ahora es el momento, señores, de conectarnos con esta realidad y no de retraernos, no de retractarnos. Llegó el momento de conectarnos y no de retractarnos. ¿Por qué? Porque temo que si no lo hacemos, esta elección del Donald Trump va a ser el inicio y no el fin de nuestros problemas. Por lo tanto, es importante que mientras, a medida que vayamos al tema de NAFTA, del Telecán, pues primero hay que entender lo que fue y lo que no fue esta elección, entender el contexto y entender que a ver si sacamos las elecciones adecuadas. No solamente se trató acerca de México, se trató de mucho más que México, como ya lo platicamos, y muestra que hay una profunda falta de conexión, de conocimiento, de conciencia entre nuestros países. Eso debe cambiar, compañeros.
Let me turn now to what I Pasemos know ahora a lo que yo you're sé probably most interested, which is what the election means y for que NAFTA quizá and the más, future of más les US-Mexico interese trade a relations. ustedes en el sentido del Telecán y las relaciones bicomerciales o binacionales en materia de comercio entre México y And the Estados first thing I Unidos. want to Lo tell you primero que is les that quería it's comentar es de que impossible es imposible, to answer compañeros, that question responder a esta because pregunta. nobody ¿Por qué? knows. Porque nadie sabe And en anybody este who momento. tells you Y that alguien they know que les what's diga gonna que sabe happen lo que va a pasar, doesn't know what they're no talking sabe about. de lo que está hablando, Anybody compañeros. who tells O you sea, they quien know le what diga Donald Trump is gonna do quien le diga que doesn't know sabe what lo que they're Donald talking Trump va a hacer, no sabe de lo que está hablando. Así And let me nomás. tell you why. Y ahí les va First por of qué. all, it's Antes que nada es impossible to know imposible what saber the implications for this cuáles van a ser las relationship are, implicaciones because en esta first relación. we ¿Por have qué? to Porque see which primero hay que ver Donald Trump de qué Donald Trump estamos hablando, ¿no? shows up O sea, on January 20th. a ver qué Donald Trump aparece This is para tomar more protesta than el 1 de rhetorical. enero. Esto es más que mera retórica, compañeros. Ustedes lo han visto. There's an expression Hay una expresión por ahí en el aire, ¿no? that I think is important Que to- creo yo to- que es to- importante well, que se would be well to remember. rescate y que la Despite recordemos, the la fact llevemos en la that mente, a pesar del hecho de que Campaign candidate Donald el Trump candidato said de some campaña very terrible Donald Trump things on dijo the election, cosas terribles in the durante heated las moments of the elecciones, durante las election. campañas, And durante I will never los más excuse or condone candente what de he la said. campaña. And No le nothing voy I'm a about to perdonar say y no le voy a condonar is nada de lo intended dijo. to Y sound nada like de lo que voy a it's to decir excuse or quiero que suene condone what he como said. una But the condonación truth of o the perdón matter de lo que is, dijo. Pero la what's verdad de las said in cosas, an lo que election dijo durante una campaña de elección, oftentimes muchas bears veces little lo que or se no dice, resemblance to muchas what's veces no tiene actually nada de done semejanza con lo que when the realmente se va a hacer president-elect takes durante office. o a Mario partir del Cuomo, momento the que un former presidente governor toma of New York, protesta. Por ejemplo, I'm sure Mario many of you Cuomo, have heard of and seguramente know, ya escucharon un said antiguo alcalde de Nueva York, something dijo along algo the lines más o menos parecido. famously, you Y ya de manera campaign famosa in dijo, poetry uno hace campaña and con you govern poesía in y uno prose. gobierna con prosa. De poesía So pasa I a la think what we prosa. have to do, Ahí está, all of señores, us, eso lo is dijo take Mario a Cuomo. deep breath Entonces, and señores, wait and see respiremos profundo. what kind Ahora of sí, book respiremos in profundo y prose vamos a ver Donald Trump cuál es el libro intends to que va write. a redactar Donald Trump en part prosa, of no this en poesía, depends señores. Y first and parte de eso foremost on depende the primer president-elect sentido, en primer himself. grado, en As I primera said, which instancia del Donald Trump will presidente show up electo. on Vamos a, January como les 20th. dije, a ver, vamos Will a it ver be the quién aparece pragmatic businessman el from New 1 de York enero. who Va a spent ser most of his life el hombre in de negocios Manhattan, pragmático que supporting ha for estado most of his la mayor parte de su vida en career liberal Manhattan, and progressive progresando ideas siempre and las ideas, officials, digo, apoyando big ideas donor of the progresivas, Democratic Party, liberales, gran donador del friend of gays Partido and Democrático, lesbians, amigo de gays y lesbianas, an de la empresario comunidad, in Mexico who un took gran empresario advantage en of the very México, provisions of sacó NAFTA provecho he del now Telecán, criticizes. que ahora Is that the critica. Donald Trump Ese who's es el gonna que vamos a escuchar, es el que va a Or gobernar a is it partir del gonna 1 be de, this other de Donald enero, Trump o va a on ser the este far otro right who moved Donald so Trump far right de he's extrema hardly derecha que se fue recognizable? hasta la extrema, The tan truth is, I don't extrema que know. It's apenas not se at le all clear. se le reconoce. What I would say is O there sea, are no some sé quién va a important quedar. signs Lo that que are sí es que hay beginning to take shape. señales Look muy at his first importantes. encounter with Vean su President primer Obama encuentro con el and his presidente statements Obama, on ¿no? Ya hay Obamacare. señales. Y su After postura ante el campaigning for Obamacare. 18 months, Después de 18 años de campaña, excoriating the president, vilipendiando al presidente, denying his criticándolo profundamente, legitimacy, denegando su his legitimidad, birthright, su derecho de denying his nacimiento. Ya ven que decía citizenship, que ni siquiera era americano, o sea, decía que no impugning era his ciudadano, character, burlándose de su mockery carácter, of o his sea, signature sacando sorna de, policy de sus accomplishment, logros de política which is pública, Obamacare, que es el which Obamacare, famoso medical Obamacare, coverage to 20 dando million cobertura médica a Americans who 20 previously had millones no de norteamericanos que After antes no doing tenían esa that for cobertura. Después de 18 hacer eso durante months in the 18 most meses, visceral, de la manera más impolite miserable, terms visceral, possible, indecente posible, a 90-minute encounter with un the president in the encuentro de White House 90 after the minutos con election Obama resulted después de las elecciones dio como resultado change of heart. un aparente cambio de actitud, de corazón, ¿no? said the most gracious Dijo, things about the o sea, president, se expresó también del presidente, and he de Obama, admitted publicly on admitió television públicamente en that he televisión, was compañeros, impressed que estaba and impresionado that he was y rethinking que some of estaba his ya core como que beliefs about repensando Obamacare, sus including, creencias más fundamentales sobre Obama, sobre los logros de Obama, por ejemplo, los requisitos, pre-existing conditions las de condiciones and letting preexistentes children y remain under permitir parents' que los health niños policies until they're 26. I mean, permitan some con of sus the core padres, algunas elements políticas, of algunas políticas Obamacare, fundamentales del Obamacare, ¿no? O sea, de eso se expresó de manera favorable Donald Trump. Entonces, ¿a qué vamos? Creo yo que estas primeras señales sugieren que el peso y la responsabilidad de precisamente la titularidad del Ejecutivo pues van a pesar sobre Trump y van a hacer que su retórica y su poesía de campaña aterrice a una prosa a la hora de comenzar a gobernar y se va a modernizar tanto así que no lo vamos a reconocer, no nos imaginamos, pero no queda más que esperar. Pero hay señales positivas, compañeros. Número 2, un elemento clave que para entender lo que está pasando es comprender y seguir
conduct pues, actually appoints ¿a and quién names to his team. nombra
este presidente electo para su equipo, tanto para el gabinete como para la Casa Blanca, o sea, su gobierno, ¿no? Yo pasé con los primeros 4 o 5 meses como asistente especial, ¿no? Asesor especial en el término de Obama, allá en el 2008, justo después de las elecciones. Entré en funciones el 20 de enero y una de mis principales responsabilidades en los primeros meses de mi trabajo fue precisamente el de los nombramientos. Igual no suena muy glamoroso, pero déjenme decirles, a quién nombran ustedes tiene mucho que ver con qué tan exitoso vas a ser como presidente, como funcionario público. O sea, acuérdense que la gente es política porque el gobierno es demasiado grande, es una maquinaria enorme. O sea, hay demasiado que hacer para una sola persona. O sea, nadie puede ser responsable solamente como presidente o como presidenta por sí solo. O sea, a quien nombras va a determinar qué también te va en el sentido de la implementación de tus políticas diarias. Nombramientos son cruciales, ni se diga aquí en México, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Tell me who you're with and I'll tell you who you are. La realidad es que todavía no sabemos con quién el presidente electo va a andar. Who the president-elect is going to hang around with. That is why it's very difficult to know who is going to be appointed. Hasta el momento, pues como les he dicho, pues ahora sí que es un equipaje mezclado, ¿no? Sus dos primeros nombramientos pues muestran esa personalidad, ¿no? Reince Priebus fue nombrado como para ser su jefe de personal. Ese es una buena señal, ¿no? No tiene gran experiencia, pero tiene buenas relaciones con Ryan y o sea, con el establishment republicano. Pero al mismo tiempo nombró a Steve Bannon. Pero si ustedes ven su página web, vean lo que representa, y no lo digo yo, sino que pues es un racista, es un supremacista blanco, un racista extremo. O sea, es parte de la gente que representa la radicalidad racista. También está hablando de Rudy Giuliani, o sea, de Mitt Romney para secretario de Estado, imagínense nada más. Tiene algunos republicanos del establishment que ya está proponiendo, que tiene manejando en el aire, barajeando, que nos puede dar algo de confianza en el sentido de que les va a delegar la responsabilidad de la presidencia de manera adecuada, pero al mismo tiempo pues, se asocia y encomienda por ejemplo, a Chris Kobach de Kansas, es el arquitecto del SP 1070, una de las medidas de inmigración más draconianas, y apenas anunció también a Jeff Sessions como Procurador General de la Nación. El senador Sessions es quizá uno de los más ultraderechistas anti-inmigrantes, ¿no? Un defensor anti-inmigrante. Entonces, hoy leí en el Washington Post que el Washington Post está reportando que el sheriff Joseph Arpaio, que apenas acaba de ser derrotado como en las elecciones para reelegirte como sheriff en Maricopa County, en el condado de Maricopa, aparece en la lista de candidatos que se están considerando para el secretario del Departamento de Homeland Security, o sea, Seguridad Interior. Ahí nomás, esto aparece en el Washington Post. No lo estoy inventando. El sheriff Arpaio, el alguacil Arpaio, está considerado para esa seguridad máxima nacional. Hay gente mala aquí, compañeros. Si el presidente cumple su promesa y hace estos nombramientos, nos esperan días muy sombríos, aciagos, pero al mismo tiempo, ¿quién está prevaleciendo? Pues estamos viendo mucho del establishment republicano que está dispuesto a trabajar con el presidente electo porque quieren que tenga éxito, quieren que salga adelante. A lo que voy, compañeros, no sabemos que Donald Trump va a aparecer para tomar funciones, para entrar en funciones y tomar protestas. No sabemos cuál va a ser su equipo. Hasta que no sepamos quiénes van a ser los miembros de su gabinete, yo podría hacer algún diagnóstico, algún pronóstico, pero no sabemos, señores. Vamos a estar muy atentos, claro está. Dentro de su equipo económico, nuevamente es de todo, hay de todos los chiles, como decimos aquí. Hay ortodoxia republicana, hay muchos republicanos como Rudy Giuliani, o sea, gente de todo el espectro. Hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo de Rudy Giuliani, pero como alcalde de Nueva York, pues sí fue un amigo de la comunidad inmigrante. Y bueno, pues sí ha asumido posturas favorables en ese sentido. Yo entiendo que de la junta que tuvo Trump con Peña Nieto, el señor Giuliani estuvo presente y él fue el que más habló, y la gran parte de lo que tenía que hablar pues era positivo acerca de México. O sea, habló bien Rudy Giuliani. Si ese es el portavoz, si ese es el enfoque, pues igual habrá esperanza, ¿no?
a nuestro favor. Trump has Por otro said he lado, plans to bring Trump the best dice negotiators in the world. que piensa llevar los mejores he's gonna negociadores a reach la out to the mesa, private sector, va a and we'll have to tender see una mano al shows sector up productivo. and what that Nuevamente means. vamos a ver qué Trump se aparece con el sector productivo y lo que esto que dijo significa. In short, my En friends, pocas it's palabras, just too early compañeros, to know es what's gonna demasiado happen. pronto para saber lo que va a pasar, With that ¿no? said, I do want to Dicho suggest esto, that quiero sí despite sugerirles the que need no to be obstante la vigilant and necesidad ready de for estar the worst, vigilantes y de estar we should listos be para lo peor, open to hay the que estar abiertos para las posibilidades o a las that in the posibilidades end, de que things al final de between the cuentas US and las Mexico relaciones could entre Estados Unidos y ironically México de manera irónica podrían wanna realmente shift mejorar. Y ahora to that quisiera yo now. virar a ese punto en este momento. In fact, I De want hecho, you to quiero contemplate the que contemplen possibility ustedes la posibilidad that despite de que the a terrible pesar rhetoric we've heard, de la terrible despite retórica que the ya hemos threats that have escuchado, been de las made, amenazas que se hicieron en there is a detrimento de scenario México, whereby hay un a Trump escenario presidency mediante el could cual actually alguna presidencia de strengthen Trump podría the hasta US-Mexico fortalecer la relación ironically. bilateral entre Estados And Unidos y let me say a México, few words irónicamente, about y unas that. cuantas palabras al respecto, si me permiten. First of all, Antes que nada, I think it's important to creo take que es the importante president-elect at tomar al face presidente value. electo como es. What he has said with Lo respect que to ha Mexico dicho con is very respecto a México serious. es muy serio. Eso hay que And tomarlo así. It's, ¿Cómo I es? see I'm getting short on time, so I'm gonna Sí, have to- bueno, voy a to tener move que here, but apurarme I'm un just getting poquito to the por good cuestiones de part. tiempo. So maybe Apenas estaba it'll give me entrando a lo little bit of bonito. extra A ver si breathing me das room un par de minutitos para sacar lo bonito a he said flote. some terrible things we Miren, all dijo know on cosas terribles immigration, acerca en materia de migración, threatening to incluso deport, amenazas de create a deportación, deportation ¿verdad? force, De crear una fuerza de deportación o de validar los estatus de inmigrantes, la promesa de crear un muro y que hacer que México la pagara, o sea, desalentando, ¿verdad?, la migración, aunque sabemos que ya anda en 0% la migración. También habló de que durante los primeros 100 días iba a empezar a renegociar los términos del Telecán y si México no negocia de buena fe, pues se notificará de manera formal a México del retiro de Estados Unidos del Telecán. Ya expresó su oposición categórica a muchos otros puntos, a otros acuerdos comerciales con la Unión Europea, y también se comprometió a revisar todos los acuerdos de libre comercio de manera unilateral y mediante la OMC. También hizo muchas otras promesas que no vamos a tocar en este momento, que tienen que ver con aranceles, ¿verdad?, cargas fiscales, comercio internacional. La pregunta es si van a empatar estos puntos positivos del gobierno que hizo en campaña con lo que va a implementar durante su gobierno. Yo creo que no, ¿verdad? Él habló de crear sociedades no conflicto durante el discurso de su triunfo, ¿no? Su visita a México antes de la elección reveló un interés de tratar con México, ya lo mencioné, hasta incluso tomando en cuenta los comentarios negativos. Para él, la administración de Peña Nieto fue muy cautelosa, ¿verdad? Se habló también de un trabajo constructivo, ¿no?, con la administración entrante de Donald Trump. El presidente electo ya habló con Peña Nieto y por ahí se tiene planeada una reunión para el futuro entre estos dos, entre Trump y Peña Nieto. Trump ya suavizó, de hecho, su retórica en muchas áreas claves. La promesa esa de la fuerza de deportación, pues ya está hablando nada más acerca de deportar a criminales endurecidos, ¿no? Pues eso no es nada nuevo. Y no hay ninguna base respecto a lo que dice que hay 2 o 3 millones de criminales o delincuentes endurecidos. También hay un personal del Congreso también ha dicho que esto no será una prioridad en el Congreso. Entonces también se habló de los recursos, ¿no?, que se van a necesitar para la seguridad patria. Igual muchos vieron su entrevista en el 60 Minutes, que casi se salía de sí, ¿no?, para hablar bien de la gente buena, ¿no? O sea, se habló él habló de los inmigrantes, ¿no?, que son buenas gentes, y no lo podía creer la gente. Ahora, la cuestión de China, ¿no? La cuestión de China no está por demás ver que va a haber problemas por ejemplo, con
más bien de los 11 millones, a ver si se les da algún estatus migratorio legal, si no ciudadanía, que sea una solución permanente, ¿no? El tema de China todavía no lo toca. Estamos hablando de los 11 millones de los migrantes que están trabajando y que se les van a dar un estatus migratorio, ¿no? Bueno, la comunidad latina quiere buenas relaciones porque sabe él perfectamente que es una bomba de tiempo. Si va a llegar a la Casa Blanca en situaciones normales, ¿no? Si ponemos la situación de Trump a un lado, pues miren, esto se tiene que arreglar, se tiene que llegar a un acuerdo migratorio. Aquí la cuestión con Chris Kobach en General Sessions, si esos son los líderes de la política en esta materia, pues ahí sí es una moneda al aire. Pasemos ahora al tema del sector manufacturero de los Estados Unidos. Se tiene que hacer inversiones significativas en infraestructura para estimular el crecimiento de empleos. Para NAFTA, para Trump, esto del Telecom va en contra del crecimiento en Estados Unidos. Pero aquí hay que ver cómo son tan altamente dependientes las economías de Estados Unidos y de México. Son codependientes y están tremendamente integradas. O sea, el sector privado se le va a oponer incluso dentro de su mismo partido, ¿no? Porque él está hablando hasta incluso de detonar una guerra comercial, ¿no? Entonces eso hay que verlo porque pues dañaría las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Acuérdense que estamos hablando de unos 5 millones de empleos que están aquí en riesgo. Una reacción rápida del mercado a la presidencia de Trump. Los mercados reaccionaron rápidamente y dijeron que no iba a haber una reacción así, una interrupción en el comercio, en el flujo comercial entre ambos países. A lo que vamos de que el Telecán es ya tiene más de 20 años y sí se necesita actualizar, ¿no? Y modificar. Los gobiernos canadienses y mexicanos dijeron ya, tenemos que hablar de NAFTA, del Telecán. Entonces hay espacio para modernizar y actualizar el Telecán, renegociarlo como dice Donald Trump, para que si hay ese espacio, pues él va a clamar victoria. Va a clamar victoria para fortalecer la relación y el acuerdo mismo. Quiero que tengan esto en mente, ¿no? Esta posibilidad, porque creo yo que al menos es un escenario tan probable bajo una presidencia de Trump, como también puede ser posible entablar una guerra comercial si el Telecom lo destruye Trump, que es lo que todo el mundo teme. Claro que toda modificación, toda actualización del Telecom va a requerir la aprobación del Congreso y de la Cámara de Diputados. Si se habla, por ejemplo, del capítulo de accesos de mercado sin meternos en detalles de políticas así específicas, la cosa está en que todas estas la apertura de este acceso de mercados podría destruir la negociación, el proceso de negociación entre los dos países, haciendo que se cayera el Telecán. No, a lo que vamos es de que hay un escenario positivo para el 2.0 del Telecán, o sea, la versión 2.0 del Telecán que tiene Trump en mente. Esto va a requerir de compromisos de la industria, participación activa y de una correcta combinación de una columna vertebral y de flexibilidad para saber cuándo ponérsele firme enfrente, para insistir en que no se pueden deshacer cosas y dónde sí dar cabida a cambios para que él pueda decir que puede clamar victoria, ¿no? Para que pues tengamos un Telecán que a la hora beneficie a todo el mundo, ya actualizado y modificado. Señores, se me está acabando el tiempo. Y tercer punto, mientras que la campaña de Trump pues actuó firmemente en contra de Telecán y el sentimiento anti-NAFTA o anti-Telecán estuvo en su posición, miren, se puso todavía más agresivo en cara a China, volviendo al tema de China. Ahora sí, desde el principio, él dijo que desde el primer día de su titularidad va a etiquetar a China como un manipulador de divisas. Y bueno, mencionó toda una serie de remedios. Ya indicó que pretende pues, llevar todos los recursos que pueda para remediar esta situación de la manipulación de la divisa que está realizando China. Yo lo que quiero decir con todo esto es que hay un escenario discreto y previsible mediante el cual el incremento de la tensión con China podría beneficiar y redespertar, por así decirlo, el aprecio por Norteamérica. O sea, por ejemplo, en la industria del acero, en otros sectores ya estamos viendo que los Estados Unidos y Canadá y México de manera conjunta están cooperando en remedios comerciales contra China en sus actividades de dumping, ¿no? O sea, hay un escenario, digamos, alentador en el sentido, a medida
medida que se retrae de Asia, se va a acercar a Norteamérica, ¿no? Porque va a ser como que la oportunidad para conjuntar a Canadá, Estados Unidos y México. Y esta es una posibilidad que debemos de perseguir con gran pasión, compañeros, reintegrarnos para combatir a China. Y por último, para cerrar con respecto a la infame barda, a la infame muro. Bueno, ya tenemos un cerco, ¿no? Ya infame por sí. El punto que, pues, sin duda alguna, este péndulo va a estar oscilando, ¿verdad? Hacia la seguridad, ¿no? Después de estas elecciones, como pasó después del 11 de septiembre. Creo yo que con todo eso hay una situación ganar-ganar para los dos. Como uno de los proponentes y arquitectos del diálogo económico de alto nivel, es el centro de gravedad, ¿no? For me personally, it was my project. Es muy difícil ver que ahora vamos a cambiar otra vez, vamos a regresar a los tiempos en los cuales seguridad es el tema principal, national security was the main issue, dominating the agenda between Mexico and the U.S. But we had an election, we held an election. Dicho esto, compañeros, creo que hay esperanza, ¿no? Tenemos una infraestructura decrépita, vieja, decrépita a lo largo de la frontera. Yo le decía, William Moore me citaba y yo me divertía, porque decíamos, teníamos una sociedad económica y comercial del siglo XXI que está construida sobre un marco de políticas del siglo XX, y tenemos una arquitectura del siglo XIX físicamente. Tenemos en 100 años se acaba de construir esa barda allá en Matamoros, ¿no? Brownsville y Matamoros desde la Revolución Mexicana, 100 años después de la Revolución. O sea, lo que necesitamos es urgentemente mejorar, actualizar nuestra infraestructura física, la arquitectura. ¿Dónde está la oportunidad? Pues ya Trump dijo que va a promover un estímulo fiscal para la infraestructura, precisamente para que se entre participación del sector privado y público. Si las comunidades fronterizas y las industrias como ustedes se pueden organizar para insistir en que parte de esa infraestructura necesita incluir infraestructura fronteriza, no del siglo XIX. Ya hay proyectos como, por ejemplo, el punto, la garita de aquí de Taimesa. Yo la veo como de clase mundial. Yo la veo como el anuncio de lo que Donald Trump hablaba de la bellísima puerta en la bellísima barda que iban a mandar construir. Escriban esto. Hay escenarios en donde el presidente electo puede reforzar algunas partes debilitadas de la frontera, así que ustedes construir una barda, así una pared o lo que sea, es un muro en áreas donde no importa. O sea, igual es para tomarse la fotografía y pues traer recursos dramáticos significativos para invertirlos en la infraestructura de la frontera, para asegurar la frontera, pero también para permitir flujos bicomerciales importantes, y eso sería ciertamente una situación win-win, ganar-ganar. Se me está acabando, voy a cerrar. A lo que voy, señores. Hay mucha incertidumbre de lo que implicaría la presidencia de Trump para la relación bilateral de México y Estados Unidos. Es muy temprano, vamos a ver a quién nombra, quiénes aparecen, cuáles son las iniciativas de política ganan fuerza. Mi mensaje para ustedes es que mientras podría ser para México, por un lado, sí ciertamente podría ser también bueno. O sea, y ahora sí, el tiempo lo dirá todo. Se me acabó el tiempo, señores. Rápidamente voy a pedir 5 minutos adicionales, a ver si me los permiten. Nada más para decir algo rápido acerca de lo que debe ser el gobierno mexicano y lo que deben hacer todos ustedes. Nada más un resumen de lo que tenía contemplado decir. Primero que todo, manténganse calmados, no reaccionen en exceso, no se enfrasquen no se enfrasquen en debates, o sea, no muerdan el anzuelo, señores. Como dijo Michelle Obama, si la marea baja, ustedes suban. Manténganse calmados, lleguen con propuestas concretas que sean de ganar, no perder. Ya mencioné algunos escenarios en los que podemos proponer algunos tratos para que el presidente electo clame victoria, como el que les decía hace ratito. Trump se enorgullece del arte del deal, del trato. Haz un trato con él.
que clame victoria, sabiendo que en realidad, señores, hagan su trato y saben que cuando sepan ustedes que el trato es bueno para México, pues tengan el valor para hacerlo. Hagan que cierren un trato con ustedes. Tomen la noticia, ¿verdad?, de lo que mandó el tweet, ¿verdad?, del presidente electo. Dice que convenció a Ford que convenciera el Lincoln USB, ¿verdad?, que no lo mandara a México. Ya está diciendo que él fue el que logró eso. Ford nunca dijo nada que iba a mover esa línea de producción hacia México del Lincoln USB. Y en segundo dijo que iba a incrementar la producción de la Ford Explorer, que iba a hacer crecer la plantilla de empleos. O sea, parece que en muchos casos no le importan los datos. Ese es un signo, una señal de cómo podría desarrollarse la relación con México. Si el sector mexicano, si el lado mexicano se puede mantener calmado, y negociar bien, pues las cosas nos van a ir mejor. Tomen medidas concretas para acercarse más a la sociedad civil norteamericana, ¿no?, y al sector privado norteamericano. No solamente en marketing, sino también alcance, intercambios educativos, esfuerzos de colaboración, de cooperación. Hay mucho que podría decirse en este sentido, ¿no? Pero como comencé mis comentarios, tenemos que acercarnos más. La lección de esta elección nos dice que hay que acercarnos más y no distanciarnos más. Y por último, un poquito de amor apache. El gobierno necesita limpiar su propia casa, o sea, de una vez por todas, ¿verdad? Aquí necesitamos atacar el problema de la impunidad. La corrupción no solamente es un problema, eso ya también lo hay allá. Aquí la impunidad es la bronca. Cuando la gente incurre en actos corruptos, reciben sobornos, no rinden cuentas, señores. Eso tiene que cambiar. Hay que limpiar nuestra propia casa, y eso igual más que cualquier otra cosa afecta la percepción negativa que tiene México en todo el mundo. Esto hay que aumentar aquí también el régimen de propiedad intelectual, la seguridad, y también implementar de manera efectiva las reformas que surgieron del Pacto por México. Y por último, necesita estar preparado México para jugar duro y no amilanarse de recordarle a Trump y a su administración de qué tanto depende y necesitan los Estados Unidos la cooperación de México. Y a mí me gusta decirle a mis colegas norteamericanos que México tiene mucho que ver con México. O sea, qué bueno que somos afortunados de compartir una frontera con México. Imagínense nada más todas las demás fronteras, Siria, que hay en el mundo, Turquía, señores. Pues ni se diga Israel, o sea, Corea del Norte y del Sur. Si uno ve toda esa serie de países, ¿no?, que tienen fronteras muy violentas, muy conflictivas, o sea, nosotros somos tan bendecidos de compartir una frontera tan pacífica, y no fue por mero accidente, no fue de la realidad, no, porque México hace mucho por mantener la frontera precisamente segura, digamos, eliminando la maleza de las impurezas para que no entren en los Estados Unidos. México debe recordarle al presidente electo y a los Estados Unidos qué tanto dependemos nosotros de ustedes, y nos atenemos a ustedes en muchas áreas, no solamente de seguridad. Y para cerrar así, les quiero decir a ustedes lo que tienen que hacer, como les sugiero, lo que deben hacer ustedes como sector privado. Bueno, y por respeto a nuestros siguientes oradores, pues no me voy a entrar en detalle, pero si ustedes sacan algo de estos comentarios, ojalá que los que trabajan en el sector privado entiendan puntos claves como el número uno: no malinterpreten los resultados de las elecciones. Manténganse abiertos a las posibilidades. Like they say in Spanish, que por bien no venga. Yeah, there's no bad in good coming. Hay una oportunidad, señores, para fortalecer nuestra relación bilateral. Y número 3, nunca se les olvide que a pesar de nuestra cercanía del poder y de los beneficios que surgen de la cercanía, seguimos siendo extraños. No nos conocemos lo suficientemente bien. Manden a sus hijos a estudiar en los Estados Unidos si pueden. Profundicen sus vínculos con los Estados Unidos. Y para el sector privado, señores, ustedes organícense, platiquen su historia de mejor manera. Hay que las sociedades, hay que hacer que las sociedades mexicanas y norteamericanas entiendan su trabajo y su producto, cómo mejoran las vidas y cómo dan empleos y cómo sostienen esos empleos. La gente tiene que entender los beneficios que emanan de la relación que todos ustedes tienen a través de sus compañías y como miembros de INDEX representan. Hay que hacer que la gente entienda y escuche las historias de éxito que de manera honesta ustedes no han podido platicar correctamente, no las han podido
podido platicar correctamente. Entonces mi desafío, el desafío que les planteo es que se organicen, señores, organícense. No tomen esta elección así por sentado, no la den por sentado. No se retracten, no se decepcionen, no se enojen, no, canalicen ese coraje, señores, esa determinación de manera positiva y conéctense, comprométanse. Yo con mucho gusto trabajaría con ustedes. Sé que hay muchos que están muy involucrados y tienen mucho que ver con esta relación, compañeros, los conozco. O sea, hay mucho en juego, compañeros, hay mucho en juego, ciertamente. Es cuestión, pues, o sea, no sabemos hacia dónde va, es demasiado temprano. Con tan esperanzado que estoy, pues sigo teniendo en mente que hay panoramas sombríos al futuro si no hacemos algo al futuro. Ahí está. Thank you very much. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado, Michael Camúñez, CEO de Manna Jones, que nos deja con preguntas, reflexiones, pero también con oportunidades enfrentando esta nueva relación entre Estados Unidos y México. Vamos a entregarle un reconocimiento. Invito, por favor, si es tan amable, a Rolando González, quien es presidente de Index Matamoros, y por supuesto a Luis Hernández, quien es presidente de Index Zona Costa y director de esta convención, a fin de que nos apoyen para la entrega de este merecido reconocimiento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana, y es momento de que los medios de comunicación dejen documentado de manera gráfica esta entrega y acto simbólico en el que estamos